Cuando hacemos documentos de categoría pues académicas, como inclusive pues ya los documentos técnicos también se pide hoy día una especie de reglamento para hacer las citaciones o para presentarlos. Y hay varias categorías o hay varias maneras realmente para presentarlo. Lo más común hoy día son las famosas normas APA. Existen varias normas para uno poder redactar un documento. Lo importante de este tipo de normas es uno realmente apegarse a las instrucciones principales que tienen, porque muchas veces llega a ser ligeramente confuso. Y también las normas, o sea, las normas de citación, escritura de documentos, hay varias maneras, hay varias categorías. La más común es la norma APA, que viene de la Asociación de Psicólogos, de su Asociación Americana de Psicólogos, por sus siglas en inglés, que sería American Psychology Association, que pues grupo, digamos, de científicos han puesto más de moda este tipo de normas e inclusive han resultado pues más fáciles, inclusive ahorita ya vamos por la séptima edición, y cada una tiene sus particularidades, ¿no? No es mucho los cambios que tienen. Hay otras normas, por ejemplo, están las normas Harvard, están las normas Chicago, que son las que utilizan sobre todo los estudiantes de medicina, están las normas, inclusive hay un sistema de normas cubano, que es muy propio también para hacer la citación de documentos y la escritura de documentos. Independientemente del estilo que se utilice, por lo general el que les van a pedir y que van a utilizar de ahora en adelante va a ser el estilo norma Zapa, que básicamente es una guía de cómo presentar y cómo elaborar el trabajo. Y aquí pues estamos en una de las páginas casi oficiales que podemos utilizar como referente, inclusive vamos a encontrar plantillas que solamente es de descargarlas y empezar a utilizarlas en base a eso. Miren, esto es, por un lado tenemos la forma y por otro lado tenemos el fondo de un documento. Veamos un poco cómo funciona esto. Miren, las normas APA, guía definitiva para presentar trabajos escritos. Para algunos estudiantes universitarios o personas de múltiples ámbitos, pues las normas APA, como mencionaba, aquí dice un dolor de cabeza, ¿no? Resulta bastante confuso porque a veces se pide más, se pide menos. Las personas que más son rígidas en solicitar las normas APA a veces no lo entienden. Entonces, ¿qué realmente vamos a utilizar de las normas APA? Para empezar, hay que saber que las normas APA es un sistema, como mencionado, para la escritura de documentos que va más allá de solamente el fondo. El fondo es la presentación, cómo se va a hacer, cómo queremos que tenga ese aspecto visual hacia el escritor, al lector, y también pues el fondo, ¿no? ¿Qué características vamos a utilizar? El parafraseo, las citaciones, la citación de párrafo, los pies de página, bueno, eso lo iremos viendo. Entonces, hay dos ediciones hoy día, está la sexta y la séptima edición, han ido evolucionando a lo largo de los años y por fortuna también viene ya incorporado en la mayoría de editores de texto, ya sea WordPage o documentos de Google, y básicamente se rigen en estas categorías. Miren, para empezar, el tamaño de papel de toda la vida va a ser el tamaño carta o el formato A4. Ese es el referente. Y las características que debe tener en el cuanto a la marginalia, por ejemplo, aquí como lo podemos ver, que el tamaño de papel debe ser carta o A4 en su defecto, el tipo de letra Arial o Time New Roman, o sea que no admite otro tipo de letra que no sea este. Eso siempre hay que tener mucho cuidado cuando estemos escribiendo un documento, porque básicamente son los dos estilos o los dos tipografías que se necesitan. Personalmente a mí me gusta un poquito más Arial. La Time New Roman es cuando estamos escribiendo mucho texto, es mejor utilizar esta, porque pues esta tiene serif. Siempre las palabras van a tener, perdón, las letras van a tener como este tipo de serigrafía o este tipo de terminación, por ejemplo, que son puntos afuera.
En cambio, la letra Arial, como ustedes pueden ver en este caso aquí, este no es ni Arial, es otro texto, pero son letras que son sin serif, es decir, que son de palo seco, se le llama, ¿no? Que son letras secas, como pueden ver aquí, los caracteres son secos, no tienen esas coletillas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de uno y de otro? Más allá del volumen que generan uno, es que este tipo de palabras o este tipo de tipografía hace mucho más fácil de comprender algunos caracteres y es bueno utilizarlo cuando el texto o el contenido que nosotros estamos escribiendo no es en grandes volúmenes. O sea que los párrafos que escribamos son pequeños. A diferencia del tamaño o del estilo de letra Time News, porque es un estilo de letra que está mejor orientado para cuando se escriben textos con alta cantidad de palabras, porque hace mucho más fácil su lectura. Si se fijan aquí, cada una de sus salidas que tiene cada de los caracteres, pues casi que van marcando una línea, ¿sí? Entonces hace más fácil o más cómoda la lectura. Si ustedes compran un libro, por lo general vienen con unas tipografías con este tipo de caracteres. Algunos cambian, no obstante, la lógica es la misma, que las palabras, perdón, que las letras tienen esos pequeños saquecitos, porque van emulando como si nosotros estuviéramos leyendo las palabras sobre un margen, ¿no? Sobre una rayita, así como una libreta. En cambio, el otro es más seco, es más abierto, ¿sí? Entonces es mucho mejor cuando estamos utilizando contenido más técnico. Si ustedes se fijan y abren un manual, pues por lo general van a encontrar este tipo de tipografías. Así que, y si por ahí en su momento ustedes tienen dudas cuál de los dos utilizar, pues siempre váyanse primero a la opción de utilizar la letra tipo Arial. Sí, entonces, contenido, si usted le toca escribir ensayos, grandes textos, cartas o memorándums o lo que sea, que llevan mucho escrito, entonces mejor utilizar el Time News Roman, pero si no, entonces podemos utilizar el Arial cuando usamos textos más pequeños. El tamaño de letra debe ser 12, no 13, no 14, 12, que sería el tamaño de letra para el cuerpo de texto. De ahí el espaciado, el interlineado. Antes se pedía 1.5, hoy día se pide a 2 de separación, es decir, una separación doble entre interlineado, sin espacio entre párrafos, es decir, un solo texto. Vamos a ver un par de ejemplos. Y alineado a la izquierda sin justificar. En este caso, vamos a poner un asterisco porque va a estar en dependencia de lo que la institución le pida. Porque hay instituciones que le dicen, no, queremos que la información venga justificada. Bueno, usted redacta el documento justificado. Y si no se lo piden, pues siempre mejor irse por la justificada, porque la alineación a la izquierda se utiliza sobre todo cuando se están escribiendo guiones. Un guión, por ejemplo, para un podcast, para un video YouTube, para una película, para una entrevista, es mejor utilizar sin alineado, sin justificación. Pero más allá de eso, cuando hacemos un trabajo escrito, algún documento para clases o algún trabajo que estamos haciendo para alguna consultoría o algo así, entonces en ese momento sí es mejor hacerlo justificado. También remarca cierta elegancia en la escritura del documento. Y los márgenes a 2.5, que vienen siendo 2.5 centímetros, o viene siendo lo mismo que una pulgada por cada uno, aquí vemos los márgenes, ¿no? Que, o sea, que va a haber, existir un margen superior e inferior de 2.5, 2.54, es decir, una pulgada, y lo mismo a los costados. Y sangría 5 espacios de la primera línea de párrafo. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos, este en el caso de Google Docs, aquí tenemos pues el formato de la hoja y aquí nos vamos, por ejemplo, a la configuración de la página. Y aquí podemos ver cómo nos vamos a encontrar. Aquí el formato que nos están dando ya es un formato A4. ¿Sí lo están viendo? Sí. Entonces, aquí tenemos un formato A4
y podemos ir cambiando el formato según lo que nosotros necesitamos. Y como mencionaba, en las normas APA dice formato carta, ¿verdad? Puede ser A4 o puede ser carta. Nosotros vamos a elegir tamaño carta. Y aquí también nos dice los márgenes en centímetros de 2,54 para cada uno de los costados, ¿verdad? Arriba, abajo y a los dos costados. Y de ahí, bueno, todo el documento lo tenemos que aplicar a todo el documento. A veces solamente se aplica a unas páginas en particular. Y de ahí, pues obviamente, bueno, el color de la página debe ser blanco. Verificamos que esté todo en orden según lo que estamos pretendiendo escribir y le damos a aceptar. En este momento ya hemos preparado el documento para vaciar la información. De ahí, ¿qué más nos pide? Pues darle el formato, ¿no? Entonces, como mencionaba ahí, tenemos que hacer, pues primero el tamaño de letra. Aquí ya lo tenemos identificado, Arial. Elegimos tamaño 12, correcto. Y el interlineado. En este caso estoy utilizando el editor de Google, pero es lo mismo, ¿no? Siempre se van a ir acá. Yo le voy a hacer lo mismo para Word. Y aquí elegimos doble. Bien. Y ven la separación que hay. ¿Por qué se da esa separación? Miren, cuando una persona está escribiendo, o mejor dicho, cuando una persona está leyendo, es mucho más cómodo leer con esos márgenes porque no se llega a confundir la lectura. Imaginemos que hacemos esto bien pegadito. Entonces llega un momento que yo como lector me canso, algunas cosas o algunos conceptos los puedo confundir y también al momento de hacer la revisión sale muchísimo más cómodo poder editar el documento, digamos que yo lo imprimo y empiezo a escribir sobre él, pues bueno, es mucho más cómodo hacerlo y a la vez para leerlo. Si ustedes se fijan, creo, le voy a dar control Z para que vean cómo es más cómodo leerlo, así o así. Obviamente que vemos que al haber más espacio es mucho más cómodo hacerlo. Bueno, entonces aquí ya tenemos lo que nos pedía. Les voy a compartir la página para que ustedes, si pueden, si está dentro de sus posibilidades, abrirla en este mismo momento para que también vayamos ahí interactuando. A ver, redacción. Listo, ahí les compartí. Ahora no. Ahí les compartí ya la página. Si la pueden abrir, pues todavía mejor. Y les voy a compartir el link de la otra para que igual cualquier cosa vayan viendo cómo se van haciendo las modificaciones. Compartir, que ya estaba compartido. Listo, ahí les comparto las dos cosas. Entonces, aquí tenemos el documento, ya lo tenemos editado. Listo, como vieron aquí, en la configuración de la página, lo tengo en tamaño carta a 2,54, es decir, 1 pulgada por cada uno de los lados. Ya lo tengo con letra Arial 12 y ya lo tengo marginado a doble espacio. Ahora, ¿qué más nos está pidiendo el norma Zapa? Nos dice que a ver, el interlineado, línea izquierda, sin justificar, 12 puntos, 5 espacios de sangría. Bueno, ¿qué cosa es la sangría? La sangría es el espacio que vamos a utilizar en el inicio de los primeros párrafos. ¿Cómo se hace? Esta parte es un poquito engorrosa. A mí realmente no me gusta hacerlo, pero si en algún momento nos lo piden, pues lo tenemos que hacer. Por eso es importante que cuando ustedes estén cursando alguna clase y les dejen alguna tarea, pues ustedes siempre consulten, bueno, ingeniero, licenciado, ¿qué estilo quiere que hagamos? ¿Estilo APA, normas APA? Y entonces con esa pauta ya ustedes pueden construir un documento más elegante, ¿verdad? No queda todo a la deriva. Entonces la sangría es ese primer espacio que vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven?
Entonces, aquí toca hacerlo de forma manual porque si usáramos el tabulador, quedaría más espacio. Bien, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, lo que pretende esto, obviamente, es generar un espacio de inicio de párrafo. Esto es lo que nos da la pauta de que hay un inicio de párrafo. Podemos utilizar este, creo que está más cómodo, ¿sí? Le damos al tabulador, es mucho más cómodo. Igual aquí. Entonces, automáticamente, esto nos da a nosotros a entender, tanto el lector como el escritor, que hay un inicio de párrafo, ¿bien? Que este párrafo pertenece, digamos, a este ítem y que este otro párrafo pertenece a este otro ítem. Suponiendo que no estuviera, digamos, esta separación, entonces, si se fijan, la norma ZAPA nos dice que no debe haber espacios. A ver, Arial, interlineario, sin espacios entre párrafos, entonces significa que sería así. ¿Ven? Entonces tenemos el primer párrafo, su finalización, y su segundo párrafo con su finalización. Así vendría siendo. Bueno, ahí tenemos. Entonces, cada inicio de párrafo generamos una sangría de 5 espacios o lo que sería más fácil, una tabulación. Con una tabulación ya tenemos, ahí tenemos 2 tabulaciones, 3 tabulaciones, 4, 5, que lo que hacen, si se fijan, es haciendo el texto más pequeño, ¿no? O sea, más alineado en espacio pequeño. Que esto, por ejemplo, cuando se escribe un guión de una película, se hace así. Bueno, entonces ahí ya tenemos y así vendría siendo. Ahora, esta parte es un poco flexible y es lo bueno consultarlo siempre. Por lo general, a mí personalmente me gusta iniciar los contenidos de esta manera, ¿sí? Porque siento que le da cierta elegancia y no de esta manera porque siento que por un lado es muy engorroso y por otro lado también pues eh, deja de ser elegante. Ahí está. Y la ventaja, creo que acabo de descubrir aquí, es que yo cuando inicio un párrafo nuevo ya automáticamente ya viene la sangría marcada, entonces tiene esa gran ventaja, ¿no? Y supongamos que aquí yo terminé y voy a escribir un nuevo párrafo y ya automáticamente viene ya. Aquí, bueno, aquí tenemos la pauta inicial, ¿verdad? Cómo debe ir, digamos, la estructura física del documento. Aquí ya vemos que el tamaño de papel va a ser carta o, en su defecto, si no hay carta, A4. Luego la medida. Antes de imprimir el documento, ustedes revisen esto. Porque supónganse que compran unas hojas de papel, a mí me pasó, compré una resma de papel, era formato A4, yo pensé que era carta y se miraba todo deforme el documento. Inclusive para foliarlo después fue complicado. Entonces siempre antes de imprimir revisar esto. Las medidas, bueno, estas son las medidas. En centímetros, 21 por 21,59 por 27,94 es la dimensión que debe tener la página. Márgenes, ya vimos aquí, 2.5, 1 pulgada. El tipo de letra, Arial o Time News Roman. También el formato de presentación, de acuerdo a la séptima edición con respecto a los cambios de la sexta, dice que permite elegir entre fuentes tipo Arial a 11 puntos, Georgia a 11 puntos, que vendría siendo un equivalente a Time News Roman, y Arial pues se sigue manteniendo. Personalmente, el 11 puntos, si el documento es demasiado extenso, o sea, tenemos muchísimas páginas, sí, bajémoslo a once puntos. Si no, en 12 puntos es más que suficiente, aparte es flexible. Está el Calibri, sí, que ese es el que más se ha puesto de moda, que ya inclusive cualquier página de Google, de Office, de Word, ya viene ya por defecto a este tipo de letra. Personalmente no me gusta, sobre todo cuando estamos escribiendo números, tiende a confundirlos. Y el Lucida Sans también es otro que es muy parecido, muy equivalente al Calibri, que viene siendo un poco como de los hermanos de Arial. Y bueno, la numeración, otro aspecto dentro de la numeración. Con respecto a la numeración de las páginas, deben estar enumeradas en la esquina superior derecha, es decir, abajo a la derecha.
En la portada y contraportada debe iniciar con la numeración 1 y 2 respectivamente. Cada página debe tener el número que corresponde. Es decir, que a partir de la portada ya debe venir numerado. Obviamente que la portada traiga un número no es tan bueno. Ahí lo que hacemos es que lo ocultamos para que ya la numeración venga a partir de la página 2. Entonces, si el documento tiene 40 páginas, pues desde la página 1 ya va. Ya va. Y, a ver, la utilización de datos estadísticos, números o sumas debe escribir, por ejemplo, el 80% de la población estudiaba, demostró tener recursos lingüísticos. Bueno, aquí lo que yo explicaba en su momento, que al inicio de una oración no es bueno iniciar con el número directamente, sino tener por lo menos una palabra o un conector que nos dé cabida o que nos dé pie antes de poner el número para que no se llegue a confundir. Y de ahí pues el índice de la tabla de contenidos, los anexos, imágenes y otros como dedicatorias, todo esto van en números romanos. Aquí mucha gente llega a tener problemas porque hay que hacer una separación que le llamamos los saltos de página, y entonces en esta separación se confunden o se quedan estos números o se quedan lo otro, porque a veces no entendemos o no dominamos bien la parte constructiva del Word, y entonces al final quedamos como, no, bueno, así se va, así se queda, ya no pude hacerlo, entonces no, vamos, aquí lo vamos a aprender. El interlineado, que ya vimos que es el espacio entre líneas de palabras, ya vemos que va a ir a dos puntos de separación. En algunos casos, a mí personalmente, yo siempre lo pido a 1.5, me mantengo ahí, que viene siendo de la edición creo que 5, pero no importa, ¿no? O sea, por eso es importante conocer qué es lo que necesita el profesor. A 2, un interlineado doble, a 1.5, interlineado sencillo. Alineación del párrafo, bueno, ya lo vimos. En este caso, cuando estamos haciendo documentos académicos, lo mejor es hacerlo a eh, alineación justificada, que es mejor. La sangría, ya lo vimos, que sería el espacio, que es lo mejor hacerlo por un tabulador. Y los títulos, esa es otra importante, los títulos deben expresarse de forma breve, o sea, los títulos siempre deben ser breves, no más de, aquí en este caso, pues no más de 12 palabras, que es lo mejor. Cuando escribimos un correo electrónico en el asunto, ponemos como mucho, yo siempre recomiendo utilizar entre 3 y 7 palabras, no más que eso, para que la persona cuando abra el correo, cuando le llegue el correo, sepa rápidamente qué es lo que tiene. Entonces lo mismo sucede con los títulos, que deben tener como mucho 12 palabras, porque es un título largo, al final pues es inclusive hasta incómodo para leer, y no digamos cuando ya estamos haciendo la tabla de contenidos. Cada palabra debe escribirse en mayúscula, a doble espacio. Bueno, toda oración inicia siempre con mayúscula y cierra con punto. ¿Qué partes debe tener el trabajo según norma Zapa? La portada, pues no debe fallar, no debe faltar, y hay un estilo y forma de portada. Un resumen, bien, que el resumen es en 250 palabras el resumen del trabajo, donde usted explique qué hizo, cómo hizo y qué resultados tuvo. Luego el cuerpo del documento, que debe venir separado por la introducción, la metodología de trabajo y los resultados o hallazgos que encontró. En algunos casos se ponen los comentarios o la discusión de acuerdo a mi punto de vista, qué pienso yo sobre lo que investigué, trátese del tema en que se trate. Y al final, la lista de referencia o bibliografía, cuáles fueron los materiales que yo consulte para hacer el trabajo. Y en el apéndice o anexos, alguna tabla, alguna figura o ilustraciones, pero que vengan a ser complementarios al trabajo y que quizás no estén directamente relacionados con el mismo. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo sobre, no sé, contaminación ambiental, y por ahí estuvimos leyendo un artículo que decía que la contaminación en la región era de esta manera y qué sé yo, muchas cosas. Bueno, habla del tema, pero no precisamente de lo que nosotros estuvimos hablando, entonces lo ponemos en la sección de anexos para que venga a complementar el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Aquí vemos la portada, bueno, a ver qué dice la recomendación de la portada.
Debe contener el nombre de la universidad, de empresa o institución que le reconoce como investigador o la facultad donde estudia o el departamento, o en nuestro caso la regional en la que estamos matriculados, y áreas donde se desarrolla, es decir, el departamento. Por ejemplo, aquí podemos ver, aquí inclusive hay un ejemplo, dice, el título debe describir la idea principal, bueno, ya vamos a ver lo que significa el título, cómo se hace. Aquí tenemos el título, nombre del autor según las normas APA, la universidad, o sea, la institución, miren la institución, el nombre de la institución, la facultad, o en este caso la regional, y en este caso, pues la persona encargada de la asignatura, que en este caso, pues según el ejemplo, sería Moisés Beltrán, que sería el profesor de la asignatura. Esta información la ponemos, la presentamos de esta manera. Medellín, Colombia, bien, en la ubicación, y finalmente la fecha de la publicación. De ahí vemos pues el nombre de los autores. La modalidad más recomendada del nombre de autor es llevar el nombre de pila y apellido. Es decir, vaya, en el caso mío, Kevin Mejía, Luis Felipe González, Fátima Gutiérrez, María Laura Guzmán, no sé, cosas así. Entonces, así es como vamos escribiendo los nombres. Y la afiliación, bueno, se identifica el lugar donde trabaja la persona, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos. Si hay dos autores de la misma universidad, Andrés Rivas y Carlos Ochoa, que son de la Universidad de Colombia. Si el proyecto tiene tres autores de la misma universidad, Carlos Restrepo, Camila López y Juan Carlos Duque, Universidad de Medellín. Si el proyecto tiene cuatro con actos de diferentes universidades, Andrés Rivas de la Universidad de tal, Camila López de la Universidad de tal. Y si el proyecto tiene tres o más autores en dos universidades, pues igual de la misma manera, los que pertenecen a una universidad y los que pertenecen a otra universidad. La nota de autor es totalmente opcional. Esta debe ser usada en portadas profesionales y lo vamos a encontrar, sobre todo en revistas científicas, que se pone una nota del autor, ¿no? Que dice, por ejemplo, ahí, ¿no? Andrés Rivas, investigador de la facultad de no sé dónde, que ha realizado sus investigaciones o últimas investigaciones sobre el tema tal, y la forma de contactarlo para ampliar alguna idea es tal, ¿no? Comunicarse al correo tal. Esto es totalmente opcional, es bueno ponerlo cuando los documentos son de difusión. Ahora, lo que vamos a hacer es escribir la portada, pues obviamente que es lo que mencionaba en Norma Zapa. Según lo que dice aquí, ponemos primero el título. Entonces, en este caso sería los conectores en la redacción de textos académicos. Podemos ver que tenemos un título rápido y que tiene pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras. Aquí lo tenemos, de ahí dice por acá nombre del autor, que le pongo el nombre mío, como ustedes pudieron ver. De ahí en este caso la universidad regional de Santa Rosa. Y corregimos los nombres y todo eso. Santa Rosa. ¿Listo? Y ahí nos pide facultad, departamento de administración, empresas. Finalmente,
pues el dueño de la clase, que en este caso pues sería, no sé, ingeniero, el mismo. Bueno, o le ponemos profesor, ¿no? Profesor, listo. ¿Qué más dice por acá? Bueno, la ciudad, 11 de noviembre de 2022. Ponemos aquí centrado, y después le podemos poner esto, autor, puntos, y listo. Vamos a escribir el título un poquito más grande, tamaño 14, y ya está. Como pueden ver, así se hace una portada. A veces la gente se deja llevar y le empiezan a agregar cosas como un cuadrado afuera, em, otros pichinguitos. No, el documento tiene que ser así, liso, limpio, tal cual, donde diga qué hace, quién lo hizo y a dónde pertenece la persona que lo hizo. Eso es más que suficiente. Entonces, a veces, pues como les menciono, siempre nos dejamos llevar de hacer un documento que tenga tantísima decoración y no, lo que importa es esto, el contenido profundo y no tanto la decoración, porque a veces creemos que la decoración, no. Si hacemos un currículum, sí, tiene que llevar un montón de pichingos para que sea atractivo, en este caso no, simplemente tiene que ser limpio. Y ahora, pues en la siguiente página, que sería esta de acá, deberíamos de poner el índice. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo vamos a poner el índice? Por ejemplo, en este editor a mí me gusta mucho porque es muy, muy fácil. Simplemente digamos que yo voy a poner, no sé, el título, esquemas de redacción, es uno de mis títulos. El otro, supongamos que es este de aquí, que yo voy a poner normas redactivas. Y por ahí vengo yo y en otro párrafo voy a escribir normas APA. Listo. Estos son mis títulos. ¿Cómo yo lo voy a hacer aquí? Bueno, lo marco, me voy acá, donde dice textos, texto normal, encabezado 1, encabezado 2, encabezado 3. Entonces yo siempre me voy a regir por este, ¿no? Que sería el primero encabezado. Aquí igual, encabezado 1, o sea que son las de primer nivel, y por acá estaba el otro, encabezado siempre del primer nivel. Bueno. Y supongamos que estos serían otros encabezados, pero ya son de segundo nivel. ¿Bien? Tengo el de segundo nivel y creo que por aquí estaba el otro, después, bueno, supongamos que estaba aquí. Este sería el de segundo nivel. Entonces, aquí ya lo tengo. Obviamente lo mejor que hay que hacer es numerarlo, pero antes de llegar ahí, lo que hago es me pongo en esta página, esta segunda página que yo ya habilité, y simplemente le doy insertar. Ahora sí debe aparecer aquí el índice. Y aparecen varios estilos. Puede ser con enlace azul o con número de página. Ponemos este. Y como pueden ver, aquí aparecen ya los títulos. Esquema de redacción que se encuentra en la página 3, antes que se encuentra en la página 3 y así sucesivamente.
Obviamente aquí no aparece, entonces le ponemos tabla de contenidos y le damos y ya tenemos el índice. ¿Qué nos queda? Lo que nos faltaba, ¿no? Que decía número de página, igual, le damos insertar el número de página, que de acuerdo con las normas APA era abajo a la derecha, abajo a la derecha. Y aquí está. Y aquí pues ya, como dice acá, primera página diferente, yo lo que hago es que le doy clic ahí y en la primera página no va a tener número, no obstante sí está contada como número uno, y ahí ya lo tenemos. Entonces, yo vengo acá y ya tengo el esquema listo, número de página, saltos de página y portada lista. Ahora, en cuanto a los títulos, la mejor forma de hacerlo es, por lo menos más lógico, es título uno. Este que pertenece del segundo nivel y que pertenece al anterior, le pongo título 1.1, que vendría siendo, digamos, el título 2 o el capítulo 2. Y aquí tenemos el 2.1. Con este esquema es mucho más fácil. Y de aquí solamente me vengo aquí, le doy al circulito, actualizar, y ya aparece el esquema. Ven que es mucho más fácil de hacer, más fácil inclusive de leer y saber dónde yo estoy leyendo, ¿no? En qué página me tengo que ir a leer ese capítulo. Bueno, y aquí ya lo tenemos. Listo. ¿Hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, ingeniero. Sí, ok. Entonces, de ahora en adelante, todos los trabajitos que hagan tienen que tener este tipo de portada. Que ya vienen por aquí, herramientas, citas, y me aparece aquí en la parte derecha. Y aquí aparecen varias opciones. APA 7, Chicago, MLA 8, las que usamos nosotros son APA. Y ahora lo que vamos a hacer es insertar una fuente o una cita. Y aquí tenemos varios, que un libro, sección de libros, sitio web. Es lo mismito. Esto mismo funciona para Word y funciona para cualquier otro. Artículo periodístico, película, serie. Supongamos que un artículo periodístico. Vamos a seleccionar una opción, sitio web, y vamos a ver si funciona de verdad. Voy a abrir una noticia de algún periódico. A ver. Aquí hay una noticia. Copio el link de la noticia que yo leí, la pego aquí, toda la URL y buscar. Y aquí aparece todo ya, si se fijan. Título, título del periódico, la URL y el día que la consulté. Ah, no, que se publicó, 25 de octubre. Y el autor fue Olga Rivera. Le doy continuar. Cheque, ya está todo ahí, creo yo. Y añadir fuente. Cheque. Ya está introducida la información. Ahora lo que voy a hacer es esto, base de datos que ya metí aquí. Bueno, le doy citar y me aparece aquí. O sea, este párrafo yo lo obtuve de una noticia que leí. Ya tengo la información acá. Como vieron, solamente de meter el link de la consulta, que en este caso es mucho más sencillo. Y el mismo gestor de texto de Google tiene su propio buscador, entonces es mucho mejor, mucho más fácil. Aquí, ¿sí se vio en esta oportunidad? ¿Sí se vio? sí, ahí es más fácil, ingeniero, que se busca, automáticamente busca, ¿verdad? Toda la información no la introduce uno. Sí, ahora, depende, porque Y imaginemos que es un la documento otra de consulta, texto. la otra consulta que le Ajá. iba a hacer es que cita solamente cuando el texto es realmente
copiado y pegado. Si uno expone algo con sus propias palabras, no lo cita así. No, solamente así tal cual como usted lo ha dicho. Solamente si es copiado y pegado de otra fuente. Si es escrito de su propia creación, es suyo. Bueno, entonces vamos a ver qué pasaría si la fuente es un libro. Vamos a ver una sección de libro, pero no es un sitio web, sino que es un documento impreso. ¿Ven? Entonces aquí ya me pide la ISBN o si no, citar manualmente. Entonces aquí ya le pongo el nombre, supongamos que el nombre del libro, el nombre de quién sería, de título de sección. Así, bueno, el nombre sería, vamos a ver si sale así. El título del libro, bueno, citaciones. Ya me toca hacerlo manual, título del libro. Lectura de textos. Editor, no sé, Guaymuras. Año de la publicación, 2020. Páginas que tiene el libro, supongamos que son, no sé, 180. Edición primera. Bueno, aquí si se fijan no aparece el asterisco, entonces ya esta información no es necesaria. El DOI, que sería el código, bueno, le ponemos el código si tiene ese libro. Y luego añadir fuente de la cita y aquí está. ¿Ven? Entonces, ya lo hice copiando el link y también de forma manual. Si se fijan, es sencillito. Y ahora viene esta gran ventaja. Cuando yo fui estudiante me tocaba hacerlo manual. Entonces, ahora vienen ustedes y dicen, bueno, este párrafo yo lo obtuve de este documento, de este libro, solamente le doy en citar y aparece todo. Y reemplazar por los números de página, bueno, si quiere, pero no quiso. Ah, no quiso. Ah, supongamos que esto lo vimos en la página 80, creo que sería yo, página 80, ahí está. Y al final, insertar referencias, y ahí está. Ya me estaba complicando. Bien, entonces aquí está, esto iría en una página aparte, y ahí está. Entonces la ventaja, como pueden ver, igual va apareciendo por orden de introducción. Esta sería la primera cita que introdujimos, y aquí está la anterior, y aquí está, pucha, aquí me gritaba. Bien, entonces, de la misma, exactamente de la misma forma se hace un Word. Aquí me gusta más porque si se fijan, pues simplemente yo pongo el sitio web donde lo busqué y automáticamente me da toda la información que necesité.